Buenos días, tardes o noches. Soy su anfitrión, Eduardo de Atleti, y esto es... ¡Aplastar Teche! Soy un socio del Atleti, tengo un nombre en mi nevera. Soy un socio del Atleti que va a unirse en lazo fuerte con la hinchada colchonera. Que va a unirse en lazo fuerte con la hinchada colchonera. ¡Aplastar Teche! Sí, ya sabemos que hoy no es martes y no es el día en que sacamos nuestro programa. Pero había que celebrar de algún modo que hoy, 13 de mayo, se cumple el centenario del primer partido de fútbol disputado en el Stadium Metropolitano. Ese que homenajeó la contracamiseta poniendo su efigie. Así que para todos ustedes, este es nuestro homenaje en forma de programa especial. Esperamos que les guste. Encontraron una carta y un retrato de Luis Aragonés. Y aquella carta decía: su muñoz un día me llama, para mí un puesto reclama, que a buscarme pronto veré. Y en el último pase que le enviaban, un gol de cabeza le consagraban. Morirá tu campo a verte, mi más leal compañera. 20 socios del Atlético estreché con lazo fuerte roja y blanca. La bandera roja y blanca, la bandera roja y blanca, la bandera. ¡Wow! Rey de la furia española, club altivo y generoso, eres de España aureola y del fútbol el coloso, en la liga y en la copa, o encuentro internacional. Eres siempre tú el primero, eres siempre tú el primero, por tu juego sin igual. Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, yo seré tu seguidor, yo contigo hasta morir. Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, el equipo campeón, los mejores porque sí. Hace menos de 15 días hemos celebrado el 120º aniversario de la fundación del Athletic de Madrid, el día 26 de mayo. Tan solo 6 días después se ha celebrado en el Retiro el primer partido disputado por la entidad. Y ahora seguimos de celebraciones, porque este pasado sábado, día 13 de mayo, se conmemora el centenario de la inauguración del Stadium Metropolitano, un terreno deportivo que fue mucho más que un campo de fútbol. Por eso estaba sonando de fondo el Rey de la Furia Española, el último himno que el Atleti tuvo antes de mudarse al Manzanares. Como muchos de nuestros oyentes no pudieron conocer el Stadium, qué mejor que homenajearlo con los 4 invitados que hoy me acompañan y que procedo a presentar. En primer lugar, tengo conmigo a Ángel Trujillo, que es un apasionado del Stadium, hasta el punto que tiene una gran página web donde se ha dedicado a recoger todo tipo de publicaciones sobre el coso deportivo, desde los planos originales y posteriores reformas hasta fotografías, artículos de prensa y muchas más cosas. No había mejor persona para hablar de lo que fue el Metropolitano que él, como creador y administrador de la página estadiometropolitano.es. Así que Ángel, muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí y bienvenido a Aplastar Teche. Buenas tardes a ti, a mis compañeros de tertulia y a todo el mundo. Efectivamente, pues me dediqué un día a empezar a buscar qué era aquello del Estadio Metropolitano, hace cosas de 15 años, 20 años. No había nada, había 4 fotografías en Google y empecé a investigar y me di cuenta de que aquel estadio es mucho más que un simple coso deportivo, un sitio donde se pueda celebrar partidos de fútbol y ya está, sino que es un estadio que forma parte de la historia de Madrid, tiene mucha historia, mucha enjundia, sobre todo en sus primeros años, y bueno, y me apasioné, empecé a recuperar fotografías e historias y vamos a ver si damos una pincelada global hoy de todo lo que he descubierto. Estupendo.
Además de Ángel, hoy tenemos el gran honor y placer de recibir a dos buenos amigos del programa que son hijos de grandes leyendas del Athletic que jugaron en el Metropolitano, precisamente, y que además de contarnos cosas de lo que sus padres hicieron sobre el terreno de juego, son precursores, junto con la colaboración de la Asociación Los 50, de una iniciativa que comenzó su andadura allá por el mes de julio pasado y que reivindicaba la ubicación del antiguo estadio. Por supuesto, estoy hablando de mi querida Eva Escudero, hija de Adrián Escudero, y de mi admirado Alfredo Collar, hijo del gran Enrique Collar. Muchas gracias por acompañarnos y sed ambos bienvenidos de nuevo. A vosotros es un placer, como siempre, colaborar y participar para lo que queráis y lo que pueda poner y contar del Metropolitano, pues encantada una vez más de decíroslo y de narrarlo con vosotros, con todos vosotros. Gracias. Buenas tardes a todos. Como dice Eva, para mí es un placer y un honor estar hoy con vosotros un día más y además con muchas ganas de aprender todo lo que vamos a aprender con Ángel, porque efectivamente al final seguro que él conoce muchísimo más cosas del estadio que, por lo menos que yo seguro. Bueno, y también lo tengo muy claro. El último invitado que tenemos hoy, ya que acabo de citar a la Asociación Los 50 en la obtención de esa placa del ayuntamiento para recordar el punto histórico donde se ubicaba el estadio, pues tenemos la suerte y el honor de recibir al actual presidente de dicha asociación. Aunque a don Julio Ruiz no hace falta presentarle, tan solo con escuchar su voz todos rememoramos su trayectoria profesional en Radio 3 con Disco Grande. Pero hoy está aquí como atlético, además de esos atléticos que pisó el Metropolitano. Así que, Julio, muchísimas gracias y bienvenido a esta tu casa. Pues muchísimas gracias por tus palabras. Efectivamente, hay mucha gente que me conoce porque durante muchos años encendía la radio y en distintos puntos del dial me encontraba ahí pues con la presentación de mis canciones de rock, de pop y de soul, pero yo de toda la vida he sido del Athletic y, bueno, incluso durante 13 años ejercí de periodista deportivo. Nadie supo de qué pie cojeaba y es algo que digo pues con mucho orgullo porque hoy en día el periodismo deportivo se ha despeñado de tal manera que ¿dónde va eso de que alguien ocultara sus colores? Y bueno, hasta que un buen día en el año 89 volví a recuperar mi condición de aficionado de a pie y volví a hacerme socio del Athletic, porque si no yo, fijaos, 1958, el primer carnet del Athletic, ahora mismo, ¿cuántos años llevaría de socio del Athletic? Pues 60 y tantos, 60 y muchos. Y sí, efectivamente, tuve la suerte de conocer el Metropolitano. A Eva, que está ahí, muchas veces la he dado envidia por eso de que, aunque fuera el último año, yo me hacen socio del Athletic y veo el último año de Adrián Escudero vistiendo la rojiblanca en el Metropolitano. Sí. Pues luego te voy a contar una cosa que no sé si tú la conoces o no, ya que has hablado de la prensa deportiva, precisamente sobre la crónica o una de las crónicas que se publicó con la inauguración del estadio. Bueno, hechas las presentaciones, ¿qué os parece si comenzamos por el principio, Ángel? Cuéntanos cómo surgió la idea, por qué y por quién de construir el Estadio Metropolitano. Bien, como os decía, voy a intentar dar unos trazos generales para que nos hagamos una idea y no profundizar quizás en demasía, porque, sobre todo como siempre, por tiempo, aunque ya sé que puedo comentar todo lo que necesite, ¿verdad? Pero bueno, el Estadio Metropolitano, la importancia que a mi juicio tiene, es que es un estadio que forma parte viva de la historia de Madrid. Y voy a intentar plasmar eso. La historia de Madrid y la historia del fútbol en España. No es un estadio al uso y sufrió muchos cambios, por ejemplo, en su estructura desde el principio. Lo que era el Estadio Metropolitano en el año 23 a lo que fue en el año 66 parecía otro estadio. Entonces, al igual que hoy en día cualquier estadio de fútbol puede llamar la atención pues, por la iluminación espectacular que tiene y cosas así, el Estadio Metropolitano destacó o tiene su importancia por otra serie de cuestiones, porque fue sede social del mundo deportivo y sobre todo madrileño. Me explicaré, ahora voy a explicar en 2 minutitos.
Antes del año 23, hasta el año 23, como bien conoceremos, si no lo sepa, pues lo comento, los equipos madrileños jugaban el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Gimnástica, 4, 5, 6 equipos de primera línea en aquellos tiempos, pues en los campos que había por O'Donnell, por el Retiro, la calle Narváez incluso, y todo era pues muy precario. Entonces el fútbol iba creciendo, ya se construye San Mamés, se construye el Barcelona, empieza a construir su estadio. Bueno, y os cuento ya en Inglaterra el nivel que tenían allí, y entonces, claro, se queda pequeño, se va quedando pequeño, y una empresa que no tiene nada que ver con el deporte, una empresa que había en Madrid, que se llamaba la Compañía Metropolitana de Alfonso XIII, de ahí luego la palabra metropolitano. La Compañía Metropolitana es una empresa que se dedica a hacer construcciones, por ejemplo, como los edificios Titanic de Reina Victoria, etcétera, hace construcciones y construye una gran zona, digamos, hoy en día una residencial, que es la Colonia Metropolitana, que mis compañeros la conocerán perfectamente por haber estado ahí. Yo no he tenido tanta suerte de conocerla, porque vivo lejos. Y pues construye una residencial, y como os digo, por hacer la explicación de cómo se voy a intentar traducirlo a cómo lo diríamos hoy. Una gran residencial con palacetes a estilo vasco, porque el origen de la compañía era vasca, y construyen un centro deportivo, un gran estadio, para que se pueda disfrutar todo tipo de deportes y cualquier tipo de actividades. Pues como, digamos, una residencial, pues es un campo de deportes. ¿Qué hacemos para sacar dinero, para sacar el beneficio de aquello, como es lógico y lógico? Bueno, pues habla con los equipos de fútbol que en aquel momento estaban, que eran, pues como os digo, era nuestro Athletic, Gimnástica, y entonces se comenta, oye, pues mira, vamos a crear un estadio que va a ser la bomba, lo más grande en España, el primero con césped artificial, por supuesto, etcétera. Es tan inconmensurable la obra que casi merece la pena que os lo alquilen. La primera idea era alquilárselo a los equipos más importantes que había en Madrid en aquella época. Os lo alquilo. Entonces, pues bueno, pues tiro para adelante la propuesta, se empieza a construir el estadio, y cuando va llegando la fecha, bueno, pues hay un equipo que se echa para atrás, que pues se llama Real Madrid, que empieza a lanzar un comunicado diciendo que se quiere retirar por una serie de cuestiones que lo voy a comentar aquí, que para eso está la web, para leerlo tranquilamente. Y entonces al final pues se queda el Atlético de Madrid, se queda el Gimnástica, la Unión, entre ellos juegan de alquiler. Y entonces el estadio comienza a funcionar pues como un estadio de Madrid, en los cuales los equipos de Madrid, hay 3 que tienen la autoría lo tienen en alquiler, y comienza a funcionar aquello. Se produce la inauguración en el año 1923. La inauguración, los fastos duraron 5 días. El primer día fue el día más importante, el 13 de mayo, dentro de 2. Un partido amistoso del Atlético de Madrid contra la Real Sociedad. Ángel, perdona que te interrumpa. Puede ser que yo en algún sitio he leído que el intento de hacer el Stadium era un poco copiando la idea del Wembley de Londres, que fuese un gran estadio para la ciudad. Por supuesto. Esa fue la idea. Hacerlo, como te he comentado, el estadio de Wembley, pues querían hacer un magnífico estadio para todo tipo de uso deportivo. Pero claro, y casi se consigue. Bueno, de hecho, incluso la estructura, el señor compañero que estuvo allí, sabemos que entre la preferencia de sus últimos tiempos y el campo había una pista, que era donde posteriormente corrieron los galgos, y luego había carreras de motos, y es un poco pues tipo Ascot, ¿no? Como dijo alguien, dice, es un poco el plan. Y efectivamente, un poco a la imagen y semejanza de Wembley, un magnífico estadio. Y el partido inaugural, tú has dicho que los fastos de inauguración se celebran durante casi 5 días, pero el primer partido, el partido inaugural, se celebra entre el Athletic de Madrid y entre la Real Sociedad, porque creo que los propietarios de la empresa eran precisamente de San Sebastián. Sí, la familia Otamendi.
hay una famosa fotografía de la inauguración del Metro de Madrid, donde aparece, bueno, no es exactamente la inauguración del Metro de Madrid, pero donde aparece Alfonso XIII y un personaje al lado, bajito con bigote, ese es el señor Otamendi, el impulsor de todo esto. Sí, los actos oficiales abarcaron el día 13 de mayo, el 15, el 17 y el 20. El 13 fue este partido que nos ocupa, que se realizó hace 100 años, dentro de 2 días, Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 1, la importancia del partido es primeramente pues, estadística, digamos, marcó el primer gol en el dicho estadio Mochil-Triana, luego jugó el Español y el Racing de Madrid, luego el Español y el Racing de Madrid de nuevo, y finalmente un amistoso de rugby. Un amistoso de rugby. Efectivamente, eso fue el 20 de mayo, con eso concluyen los actos de inauguración. Y luego al renglón seguido, pues empieza a haber partidos amistosos, rugby, etc. Así comienza, continúa, se celebra la Semana Deportiva Municipal, donde la cual juega el Real Madrid contra el Dundee, un partido de fútbol amistoso, en fin, algo abierto a todo el mundo. Hasta que, porque, pequeño inciso, antes todavía no existía la liga de fútbol. Los equipos jugaban el campeonato regional. Los 5 equipos de Madrid jugaban, los equipos del País Vasco por otro lado, los equipos de Cataluña por otro, los equipos de Andalucía, y el campeón de todos ellos jugaba la Copa. Pues entonces nosotros jugábamos nuestro campeonato regional aquí en Madrid, y estos 5 equipos empezaron a jugar entre ellos. Hubo boxeo, en esos años hubo boxeo, en aquel estadio se construyó un restaurante, y en verano se hacían bailes, se hacían fiestas, se hacían homenajes, todo como muy social, ¿no? Como para abrirlo para todo el mundo. Y enfocando en el tema del fútbol, pues empezaron a poner problemas porque decían que el campo no estaba federado, que no podría ser, que los campos tendrían que ser a nombre de los equipos titulares, no que fuese de alquiler. En fin, una gran historia que yo tampoco sé leer y que no estaba escrita, pero yo la he ido un poco desmenuzando y tuvimos muchos problemas de jugar. Entonces el Atlético de Madrid, que no era el propietario del campo, el Atlético de Madrid pues empezó a jugar pues, por los distintos campos donde podía, donde en Vallecas y en otros sitios. Así hasta que llega la guerra, ¿bien? El campo acoge todos estos actos, llega la guerra, acaba totalmente destruido, porque estaba cerca del frente de Madrid, del frente de Moncloa, perdón. Y continúa la vida, ¿no? Empieza a jugar el Atlético de Aviación, ahí aparece nuestro amado escudero, presente, ese Atlético de Madrid, empieza a aparecer, y estamos jugando todavía en Vallecas, porque el campo estaba totalmente destruido. Se reinauguran en 1943, pero ya todo aquello que existía en la primera parte, entre el año 23 y el año 36, de algo que había, pues mira, grosso modo, había de todo, se ha hecho atletismo, acrobacias automovilísticas, se hacía baloncesto, se hacía boxeo, había conciertos, se jugaba rugby, carreras de moto, puesto brazo, hockey, había piscina, había restaurante, en fin. Todo eso va desapareciendo y el campo ya comienza a transformarse o a pasar a ser un campo más bien convencional, sobre todo en cuanto a su uso. Aunque el estadio metropolitano va ligado a la vida de todos los atléticos, realmente aquí era el club, el Atleti, en el estadio en el año 50. Es decir, realmente la propiedad del Atleti fue 16 años. Como nuestro compañero Julio tuvo la inmensa suerte de conocer, eso fue 16 años nada más. Sí que se disputó algo de galgos, el compañero de fatiga de nuestro amigo Collar, del Talo del Metropolitano, ambos allí corriendo por la banda. Y bueno, pues entonces ya pues se hace una reinauguración en el 43, una gran inauguración, y entonces el campo se empieza a compactar, se empieza a hacer más grande, se instala luz artificial y finalmente ya pues los problemas que surgen de un estadio que se empieza a hacer
viejito. No se podría ampliar por el fondo de la Moncloa, porque eso es zona universitaria. Hubo varios proyectos, hay maquetas y planos de un futuro proyecto, pero finalmente, pues todos sabemos que se decidió el por el Manzanares, y finalmente, pues allí no marchamos al Manzanares. El 23 de mayo de 1966 se produce el último encuentro en nuestro estadio metropolitano, un partido de Copa entre el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. Ganamos aquí 1-0, cuartos de final, 7 de mayo de 1966. Y el 10 de mayo pues, comienza la democracia. Finalmente, como dije, la primera parte hasta la guerra es muy intensa, muchos actos, luego ya se transforma en un campo más. Y finalmente no, para dar la puntillita, la guindita, animo a ir a la página porque, por ejemplo, ahí tengo recogidas, lógicamente, de un montón de vídeos y de partidos que he ido recopilando por Nodo, por todos los sitios por donde he encontrado, y tengo pues películas, por ejemplo, de Collar, disputan la película Los económicamente débiles, que sale Collar haciendo unas jugadas con el balón. Por supuesto, los homenajes a Escudero y un montón de partidos más, pues no sé, por ejemplo, unas 60 vídeos. Bueno, no sé si eso ha servido para algo, para hacernos una idea. A mí me parece que ha sido una explicación perfecta de lo que era el estadio. De hecho, yo quiero volver a lo que se celebra ahora, a ese centenario, a ese primer partido, porque hay varias cosas que me gustaría destacar. Primero que quien hace el saque de honor es el hijo de Alfonso XIII, el infante Juan, que es el padre del rey emérito, que en aquel momento es de los pocos miembros de la familia real que no han reinado, pero que estuvo allí presente. Y que la consecución del estadio en aquel momento se hace también gracias a que el presidente del Athletic de Madrid en aquel instante era Juan Ruete, que es posiblemente de los mejores presidentes que ha tenido el Atlético de Madrid, aparte, por supuesto, de Vicente Calderón, y no mucha gente lo conoce, porque cuando Ruete es presidente, él cuando se nombra presidente, el club contaba con 42 socios, y cuando lo dejó, que lo dejó en noviembre del 23, el club ya tenía 2.300 socios. Entonces es una figura importante. Quiero leer una crónica de prensa del día del primer partido, porque me parece que hay cosas que son destacables porque la historia se repite. Al igual que hubo gente que se quejó cuando se produjo el traslado del Metropolitano al Manzanares, y ha habido gente que se ha quejado cuando se ha producido el traslado del Calderón al nuevo Metropolitano, pues hay una crónica que resume, y que yo la he obtenido de tu página, Ángel, que resume muy bien no el partido de fútbol, sino todo lo que estaba alrededor. Y hay una cosa que tiene que ver concretamente con la prensa, que era lo que le comentaba antes a Julio. Así que si me lo permitís, os lo voy a leer. Es una crónica del Madrid Sport, en donde dice que, al examinar otro de los aspectos del deporte, sufrimos el otro día una desagradable impresión a la que se refiere al aspecto mercantilista que va tomando el fútbol. Creíamos que la sociedad Stadium pretendía tomar el lema tan conocido de todo por y para el deporte, pero nos equivocábamos. En primer lugar, el precio de las localidades es excesivo. El elemento principal entre el público del fútbol lo constituye la juventud, la cual acude a los campos con todo su entusiasmo, pero a la que no se le puede pedir esfuerzos que salgan de su marco habitual, sobre todo cuando no son necesarios, pues precisamente la amplitud del terreno supone que los precios puedan ser más reducidos, dejando al mismo tiempo un margen de ganancia suficiente. Por otra parte, el hacer pagar localidad de entrada al campo a las señoras nos pareció contraproducente. El elemento femenino ha coadyuvado al incremento del fútbol desde un primer instante, poniendo toda su fe y sus encantos en tan espinosa labor, contribuyendo a su realzamiento, y en estos momentos el imponerles el pago de una entrada
es amplia base para retraerlas de los campos de fútbol, medida que no consideramos de las más acertadas. Las consideraciones anteriores, junto a las de la subida del medio de locomoción, el Metropolitano cobró 0,50 por persona, el alquiler de almohadillas, etc., supone un presupuesto de gastos que hará rehuir al aficionado del Stadium, por lo cual aconsejamos a la sociedad explotadora que se acuerde más de ser protectora del deporte que de estar considerada como sociedad anónima que persigue un lucro cuanto mayor, mejor. Esto me hace gracia y lo quería traer porque es un poco también lo que ha pasado con el traslado ahora. Julio, cuando la gente se fue del Manzanares hacia el nuevo Metropolitano, se nos dijo que iban a ser más baratos los abonos, que íbamos a tener mucha más capacidad y es precisamente lo mismo que está señalando este artículo hace 100 años. Sí que el que firmó aquel artículo debía tener una bola de cristal, ¿no? Un toque un poco futurista, porque hay algunas cosas que se cuentan ahí que se pueden trasladar perfectamente, casi 100 años después, a lo que está ocurriendo ahora. Bueno, nosotros hemos tenido, o yo he conocido, 3 casas distintas, cada una de ellas la hemos tenido el correspondiente cariño y afecto. Yo lo que sé es que hoy os puedo contar una anécdota. Pasaba por delante, porque venía de una comida, y pasaba por delante en un autobús, pero yo miraba la acera de enfrente por esa especie de monstruo que hay en la Castellana, y unos vecinos de asiento, una señora le decía a su niña: mira qué bonito. Y yo recordaba cuando nuestro inolvidable Calderón iba en el mismo autobús y una señora que podría ser pues pariente perfecta de la de hoy, decía: uy, a ver cuándo quitan ya este estadio de aquí, que mira qué tapones se forman. En fin, bueno, sin palabras. Hay otra cosa que quería comentaros, y es para que veas lo futurista que es la crónica, que habla sobre la prensa, porque dice que por lo que se refiere a la tribuna de prensa, la encontramos, dadas las condiciones del campo, muy pequeña, opinión que compartieron varios redactores de periódicos diarios, llegando a algunos a criticar en voz alta y a decir que escribirían asunto tanto y cuanto. Pero con profunda sorpresa, al ojear los antedichos periódicos, no vimos nada de esto. ¿Influirá el suculento lunch que, según mis noticias, fue servido en honor de los periodistas al final del encuentro? O sea, ya en aquel momento la prensa deportiva no tenía tan buena imagen. Julio, tú que has sido miembro de ella. Bueno, no, yo la verdad es que durante el tiempo en que ejercí de periodista deportivo, que fueron 13 años, del 75 al 89, evidentemente no me dio tiempo a conocer la zona de prensa del Metropolitano. En el Metropolitano tuve 3 ubicaciones distintas en mi condición de socio cuando era pequeñito, acompañando a mi tío Gregorio en la misma tribuna central, o sea, prácticamente era el pasillo por el que se subía al palco en donde estaban las autoridades y en donde a lo mejor se recogía un trofeo, y luego tanto en la muralla de enfrente de la tribuna como en el fondo sur, que parece que yo he estado siempre afiliado históricamente al fondo sur de cualquiera de los 3 estadios del Atleti que he pisado. Pero justamente sí que recuerdo perfectamente la tribuna de prensa del Manzanares, del Calderón, porque sí que he hecho crónicas del Renfe Atlético, luego Atlético madrileño, y del Atlético de Madrid, o sea que, pero vamos, yo no he sido de los que, no me ha gustado nunca tampoco eso de que, como decías o leías tú ahora, el picoteo, el lunch y tal. No, yo cuando en su momento ejercí de periodista deportivo y me tocó ocupar mi puesto ahí en la tribuna de prensa, era para tomar mis notas y luego ir a la redacción del periódico y escribir en la Hispano Olivetti la crónica correspondiente, o ya en los últimos tiempos ya hasta incluso el módem que te lo llevabas, lo enchufabas y sacabas y hacías la crónica correspondiente. Si fueron 13 años de periodista deportivo, pero cuando hacemos referencia, y te lo he dicho antes, a lo que eran los tiempos del periodismo deportivo de entonces a los de ahora, lo digo por la cuestión absolutamente partidista del momento, que me parece, bueno, yo la verdad es que
Hay gente que denigra en este momento el periodismo deportivo. Ya me hubiera gustado, yo tuve la suerte de trabajar al lado de grandes maestros como Antonio Valencia, Cronos, Belarmo, Andrés Sanz, Jesús Fragoso del Toro, bueno, nombres absolutamente históricos del periodismo deportivo. Los comparas con los nombres de ahora y es que no le llegan ni a la suela, vamos, ni al calcetín le llegan. Pero bueno, quizá como uno tiene los años que tiene, pues a lo mejor surge el efecto nostalgia y al mismo tiempo que uno se acuerda con cariño del viejo Metropolitano, pues se acuerda también con cariño de lo que era el periodismo deportivo y los cronistas de la prensa deportiva de hace décadas. Bueno, Eva, cuéntanos cómo surge la iniciativa de solicitar que se ponga una placa para rememorar dónde se encontraba el Metropolitano. A mí mi padre siempre, fíjate, dentro de las pocas cosas que hablaba de fútbol, porque él ya sabéis que siempre he dicho que era muy introvertido y no era para nada el abuelo que te contaba historias, pero lo que llevaba muy mal y le daba muchísima pena es que no hubiera nada que reconociera dónde se ubicaba el antiguo Metropolitano. O sea, para mi padre, pues su vida alrededor de aquel campo era su barrio y cada vez lo recordaba y decía, pues que no hay nada. Entonces, cuando surgió la iniciativa, pues lo comenté con alguno de los componentes de los 50, que fueron los que nos apoyaron Alfredo y a mí, de intentar conseguir que se reconociera, por lo menos, igual que se ha reconocido donde se creó el club, en la calle de la Cruz, que se reconociera dónde está ubicado un campo que, como bien ha dicho Ángel, no solamente se jugaba al fútbol, sino que era el centro neurálgico de un barrio, el barrio de Cuatro Caminos, y era una parte muy importante de la vida social de la época, que no había otra cosa. Además, después de la guerra, era prácticamente lo único que se podía hacer era ir al estadio, al fútbol, a las carreras de galgo, a ver boxeo, hockey, etcétera, todas las actividades deportivas. Y por eso fue como surgió la iniciativa, a la que nos apoyaron los 50 encantados y hemos conseguido pues que el ayuntamiento nos reconozca y ahora esperamos que en cualquier momento nos digan, cuando pasen las elecciones, que se va a instalar la placa. Que además contó con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios. Sí, fue unánime, se aprobó unánimemente, no hubo que hacer nada, han aprobado todos la moción, o sea que... Además era algo de cajón, ¿no? Porque si en un momento dado había una estación de metro que ahora ha cambiado el nombre y se llamaba Estadio Metropolitano y esa estación de metro se llamaba así por el lugar que ocupaba y porque allí estaba el estadio, bueno, al desaparecer la estación de metro, porque ya hay una que se llama Metropolitano de nuestra nueva casa, que menos que hubiera esa placa. Y ahí efectivamente tanto la hija de Escudero como el hijo de Collar evidentemente tuvieron el apoyo inmediato de la Asociación de los 50. Y bueno, el amigo Miguel Palindrón, que es un estudioso de la historia del Atleti, y fue el primero que cogió y nos contó a todos la historia, claro, cómo vamos inmediatamente firmando a pie de página para que eso se hiciera. Y sí que es de agradecer que todos los grupos parlamentarios todos los grupos representados en el ayuntamiento, que dijeran que sí, los atléticos y los no atléticos. Alfredo, vamos a aprovechar que te tenemos y seguro que tú tienes alguna anécdota jugosa de esas que tu padre sí que te ha contado de su periplo por el estadio. Lo primero que quería comentar es, fijaos si mis padres eran del Atleti, que se pusieron de acuerdo y echaron cuentas para tener que uno de sus hijos naciera el mismo día que se inauguró el Estadio Metropolitano, el 13 de mayo. Porque que ese hijo eres tú. Que ese soy yo, obviamente. Fijaos si eran del Atleti, que dijeron que un hijo, vamos a echar cuentas, ¿no? Bueno, bromas aparte, me decía esa anécdota que me acuerdo que, bueno, antes de empezar, me acordaba de dos y ahora he recordado otras dos, y una es cuando Ángel ha comentado que es verdad que mi padre tuvo que grabar, salía en una película ya en el Metropolitano y salía mi padre haciendo como un circuito con, creo que estaba Tony Leblanc y era un circuito con un balón tal, y al fondo se pusieron una
pantalla, o sea, un mural que tenía que, después de hacer giros con los conos y no sé qué, tiraba al mural. Mi padre siempre decía, dice, bueno, no te lo vas a creer. O sea, el mural era enorme y además tiraba de cerca. Dice, que tuve que repetirlo 3 veces. Que fallé 2 veces y los actores se reían y decían, pues si falla Collar, ¿qué nos van a decir que hagamos nosotros? Dice, no sé, que los nervios no sé qué era, lo veía fácil y todo lo contrario, tuvo que hacerlo 3 veces. Y otra es de hace poco, no tiene nada que ver con el Metropolitano, pero bueno, es así, y esta es de al final cómo es la mente. Bueno, no sé si la gente sabe, mi padre tiene Alzheimer desde hace unos cuantos años y empezó hace tiempo, ya en los últimos años, y por eso no se le ve ningún acto del Atlético de Madrid ya. Desgraciadamente el pobre no puede ir a nada porque ni reconoce ni nada. Pero cuando empezaba a estar mal, pero bueno, todavía medio le pillabas en algún momento de lucidez, recuerdo que el Marca quería hacer, no sé si era aniversario del Metropolitano, no sé qué era, o el pase del Metropolitano, yo creo que era cuando se iba a inaugurar el nuevo Metropolitano, entonces cómo fue el pase del Metropolitano al Manzanares y, bueno, total, que dijeron que mi padre fuera a hacerse ahí unas fotos y a hablar dónde estaba el Metropolitano. Y como mi padre ya estaba mal, pues yo le acompañé. Y quedamos con los periodistas de Marca en la avenida Reina Victoria. Recuerdo que mi padre decía, no, que aquí no estaba el Metropolitano. No, ¿qué dices? Que no, nos hemos equivocado. Yo, evidentemente, la cantidad de veces que mi padre, cuando hemos pasado delante, me decía, pues bajando ahí Beatriz de Boadilla, aquí a la izquierda, justo ahí estaba el Metropolitano. Claro, yo decía, bueno, ya les había avisado a los periodistas, oye, que sepáis que a lo mejor viene mi padre y lo único que podéis hacer es la foto, porque a lo mejor mi padre dice que ni el Metropolitano existió, el pobre. Y él dice, aquí no es. Y claro, yo les decía a los periodistas, bueno, seguir por aquí que es aquí. Al principio me acuerdo que los periodistas me miraron como, no era aquí, yo, que sí, hombre, que sí, que era aquí seguro. Y seguíamos Reina Victoria para abajo, nos metimos a la derecha y de Bobadilla, seguíamos bajando y él decía que no es aquí, no es aquí. Y de repente, los que conozcáis dónde estaba, tú bajas Beatriz de Bobadilla, a la derecha está el colegio Buen Consejo, la iglesia Buen Suceso y el colegio Buen Consejo, y justo estaba enfrente, allá abajo enfrente, ¿no? A la izquierda. Sí. Y de repente mi padre, que venía diciendo que no, ¿a dónde vamos? Hizo así y dijo, estaba allí, ahí estaba el Metropolitano. O sea, ahí tuvo un momento de lucidez. Si quieres que te cuente alguna, Eva, yo si quieres te sigo contando cosas más de... Vamos a preguntarle a Eva, que seguro que también tiene alguna, y luego que nos cuente Julio, y por supuesto puedes volver a contarnos alguna más, Alfredo. Eva, cuéntanos. Ya os he contado siempre que no era absoluto mi padre. Mi padre lo que recordaba al Metropolitano siempre lo decía, era el ambiente. El ambiente que había, y mi madre, que todavía vive y me lo cuenta, ella lo recuerda con un entusiasmo y decía, Eva, era maravilloso. Y yo estos días, viendo este vídeo maravilloso que han publicado en la red, ¿no? De Neptune Sans, que es un vídeo maravilloso, y lo veo, el ambiente, la gente allí bien vestida, que iba de gala, cómo aplaudía, cómo lanzaba los pañuelos al viento en señal de, pues como los toros ahora, ¿no? Cuando quieren la oreja, y veías a la gente sacando los pañuelos de gratitud, no lo sé, veo un ambiente maravilloso. Y luego para mi padre, que os digo, mi padre que era de Cuatro Caminos, vivía donde empezaba el Scalestri, que ahora es el para abajo, y él bajaba andando rodeado de socios, de amigos, de gente que le aplaudía. También te decía que cuando subían, que habían perdido, que habían jugado mal, pues le iban como regañando, pero para él era todo, porque estaba acompañado siempre de gente al bajar, al subir, por la senda de los elefantes que se llamaba, pero era el campo iba muy acompañado. Para él era campo maravilloso y siempre lo recordaba, o sea, y por eso tenía esa pena de que nadie recordara de la importancia que tuvo aquel campo y que se destruyera y se abandonara. Y para mí, de verdad, es un orgullo el haber podido hacer eso en su memoria, de verdad, no sabéis lo contenta y lo que significa para mí lo del Metropolitano. Y me pasa como Ángel, me llama muchísimo la atención cuando veo imágenes
veo fotos, no sé, me hubiera encantado poder un regreso al futuro, ¿no? Un regreso al pasado, como la película, de ver un partido in situ en aquel estadio de... Pues mira, como Julio sí que vio partidos in situ, seguro que nos puede contar alguna anécdota de alguno de esos partidos que él vivió allí. La verdad es que un montón, porque como os comentaba antes, yo tuve 3 ubicaciones distintas en el Metropolitano. Una al principio, cuando tenía esos 5 o 6 años, con mi tío ahí en la tribuna, que ahí es donde se produce la anécdota de que mi tío me dice, mira, date la vuelta. Me doy la vuelta para atrás. ¿Sabes quién es ese? Y estaba Federico Martín Bamontes, que acababa de ganar el Tour. Y entonces yo, en algún lugar tiene que estar ese preciado objeto que es la libretilla de color rojo, que es mi primer carnet del Atleti, y está firmado por Federico Martín Bamontes, que acaba de ganar el Tour. Bamontes, que yo sepa, cojeaba de pie blanco, no rojiblanco, precisamente. Pero ese carnet mítico mío, primero del Atleti, está firmado por Bamontes. Luego, pues hombre, aquel partido famoso en donde Mendoza sale a hombros, esa alineación que para mí es la histórica y que me entronca con el Metropolitano, que es Marina Beitia, Rivilla, Grifa, Calleja, Ramiro Glaría, Jones Adelardo, Mendoza, Peiró y Collar. Ahora mira que comentaba Alfredo el detalle de anécdotas de su padre. Esta no es del Metropolitano, pero sí que es de los tiempos del Metropolitano. Yo con mi tío nos íbamos por ahí de viaje a los partidos y desplazamientos relativamente cortos, aunque ir a Valladolid y ver un Valladolid Atleti en el viejo Zorrilla casi era pues como, fíjate, Valladolid casi era el fin del mundo. Bueno, pues íbamos en el autocar correspondiente Peña Rebeca del Atleti, y recuerdo un partido que ganamos en Zorrilla y estábamos ahí en el asiento que nos dieron, estábamos en uno de los fondos y de repente viene un balón, no había ni vallas ni nada, ni red de protección, y viene un balón desde el campo y ¡bum! Le pegó un pelotazo a la señora que teníamos al lado, y la señora va y dice, ¡buf! Menos mal que el pelotazo me lo ha dado Collar, que si llega a ser otro... O sea, que a la señora había pegado un pelotazo, pero como había sido Collar ya le dolía menos. Y bueno, y lo que decía antes, dejó haber visto a un mito como Escudero y llegar a tiempo de poder verle. Mira, hay cosas que no sabía yo que con el paso del tiempo iba a conocer a Eva y que se iba a producir esa circunstancia. Me estreno como socio del Atleti y coincide con la última temporada de Escudero vistiendo la camisola del Atleti. No sé, bueno, hay un montón de anécdotas. Estoy recordando también la portada del Marca de el Manzanares verá la Copa de Europa, justamente cuando se producía el cambio el cambio ese de ubicación del viejo Metropolitano al Manzanares, luego Vicente Calderón. La verdad es que, bueno, y ahora que hablaba también Eva de lo de subir o bajar la avenida Reina Victoria, entonces el metro había una línea 1. Mi tío y yo cogíamos el metro en Antón Martín, porque yo vivía en la calle Torrecilla Leal con mis padres y también mi tío, y Antón Martín, 4 Caminos, ahí se acababa el metro, toda la avenida Reina Victoria para abajo y a entrar por la puerta que tocaba. En mi época así más señorial, tribuna con mi tío, en la época ya de más pueblo llano, al fondo sur a la muralla. O sea que ubicación distinta y entrada por puerta distinta. Sí, la verdad es que ahora es cuando estoy recogiendo esa satisfacción de decir, los 50, estamos 3, me parece, contados, que vivimos el Metropolitano. Pero bueno, eso implica que tenemos una pila de años, o sea, no otra cosa. O sea que... Y por darle continuidad a tu comentario, ya le lleva la famosa senda de los elefantes, el famoso recorrido que se hace desde el metro, está en imágenes, en un vídeo que se llama, lo tengo perfectamente, Llegada de la afición al Metropolitano. No es un vídeo del partido, es un vídeo desde la boca del metro, que se ve a un niño vendiendo caramelos o no sé qué, y todo el camino es el famoso viaje en el tiempo, que lo ves y la verdad es que impresiona, porque es que está grabado en el centro de Reina Victoria, lo estoy viendo yo, la llegada donde dice Collar, que su padre dijo,
aquí estaba, la salida del metro, el autobús de aquella época de los 2 pisos, es impresionante. Eso por un lado, es un niño que está vendiendo periódicos o algo así. Por otro lado, en referencia a lo que comentaba Luis, sobre todo, un dato importante, por dar un dato técnico. El estadio no estaba, lo sabéis, pero para la gente que no lo sepa, no estaba orientado como los campos hoy en día, norte y sur, sino que las porterías estaban, pues como imaginaros en el Calderón o en el Metropolitano, donde está la tribuna cubierta, había una portería y la otra portería estaba orientado este y oeste. Es decir, el fondo sur del antiguo Metropolitano era la preferencia. El fondo norte era una grada gigante, que estaban unos carteles que había, que los conocerías, de Osborne y de Centenario Terry, los famosos carteles de Terry, que se ven todos muy bien también en la película, en escenas de la película El Fenómeno. Como os digo, yo lo tengo todo recortadito en la web para que se vea automáticamente rápidamente. En la parte oeste, viniendo de Reina Victoria, ahí estaba la Maradona, que era algo como muy, a mí siempre me ha recordado algo muy olímpico, era como muy redondo, y en el otro lado, en el oeste, ahí daba con Moncloa, que no se pudo ampliar, los problemas, eso lo conoceríais ustedes, yo no, claro, yo por acá no me llega, no se puede acceder más porque esos son terrenos universitarios, se construyó una pequeña gradita, no sé, 20 filas como mucho, y esas 4 partes, en el año 23 eran total y absolutamente independientes y poco a poco, a base de remodelaciones, pues se fue todo unificando y haciéndose un bloque. Pero claro, cojeaba mucho la parte de la zona oeste. Para finalizar, no sé si esto, es que a mí me hubiera gustado ver un partido así, aunque los he visto en imágenes, pero no lo mismo. Ver como, igual que en el Calderón, el sol caía por detrás de la preferencia. Aquí es que, claro, el sol le caía al portero que estaba detrás de la grada. Bueno, un pequeño apunte, por deciros que tirad de vídeo, porque de verdad todo lo que estáis hablando está en vídeo. Estoy viendo también aquí un partido de béisbol, hablando de lo que hablábamos antes, un partido de béisbol, e incluso un partido de balonmano entre el España y Portugal, el 6 de enero del 51, 7-8. Cuando digo partido de balonmano, por las imágenes que veo, es un partido de balonmano en todo el campo. O sea, no es que pusieran una portería en la mitad, sino que es una portería, la otra portería, y los chicos corriendo con el balón de una punta a otra, en balonmano, o sea, increíble. Y, por supuesto, finalizaciones de Vuelta Ciclistas a España. También salió en la película El Gafe, rodada en el año 1959. Y, bueno, eso quería decir, que si queréis ver también Carrera de Galgos, también están por aquí. Pues como nos... Don Eduardo, no sé qué está sonando ahora, con la orientación, tengo 2 anécdotas, una que me he reído y ahora veréis por qué cuando Julia ha contado lo del pelotazo que le pegó mi padre a una pobre señora y os contaré una anécdota sobre eso. Y con la orientación que estaba contando Ángel, tengo una anécdota de mi padre que primero fue con Adrián, con Escudero, porque cuando mi padre, y después con Miguel, y entenderéis por qué, mi padre cuando debuta, su capitán y del que aprende no solamente aprende de extremo, porque hay mucha gente que a lo mejor no sabe que Escudero al principio era extremo izquierdo y luego se fue, acabó siendo delantero centro. Y entonces mi padre cuando debuta, el capitán de ese equipo de Escudero, y aprendió de Escudero no solamente ser buen capitán, sino también, bueno, pues todo el cómo manejarse siendo extremo, ¿no? Entonces al principio mi padre, al ser extremo y jugar pegado a la banda y por la orientación del campo, había una tribuna que estaba techada, en una parte, la única parte techada. Entonces, por la orientación que tenía el campo, había una parte de la banda que en invierno no le pegaba el sol. Entonces, estaba muchísimo peor, estaba helada con respecto a la otra banda. Entonces, mi padre siempre, primero con Escudero y luego con Miguel y luego ya él mismo cuando ya fue capitán,
iba siempre antes de los partidos, pero que me decían, pues ya hasta Adrián me decía, que si Enriquito, no seas pesado, que ya me acuerdo. Mi padre iba corriendo a decirle a Escudero y luego a Miguel acuérdate de que nosotros marquemos la primera parte, no me acuerdo en qué portería era, en la portería de allí, porque mi padre lo que buscaba era, lo que quiero es que el contrario pise toda la banda, esa que está helada ya deje de estar helada y yo juegue en la segunda parte, en la parte en la que no te resbales y al final el extremo tiene que driblar, tiene que amagar y si juegas con el campo helado, pues Claro. juegas mucho peor y te resbalaba. Y mi padre todos los días, antes del partido, Adrián, acuérdate, ya, que sí, Enriquito, tal, y al final le tomaban el pelo, Enriquito, lo tengo que decir, no, sí, Adrián, dilo, que sea tal. Luego fue con Miguel, con el canario, y luego ya mi padre no se lo tenía que decir a nadie porque él ya se acordaba y intentaba que las primeras partes el Atlético de Madrid siempre atacara en una portería. Eso con respecto a la alimentación. Antes me reía con lo de el pelotazo no sé si has dicho algo, Eduardo, algo has dicho. No, iba a decir, yo a preguntar por esa banda, le iba a preguntar a Julio, pero cuando finalice. No, yo iba a decir para matizar lo que decía Alfredo, que efectivamente lo que recomendaba su padre era atacar por la banda para ir contra la portería que estaba más cerca de donde estaban los vestuarios. O sea, la portería quedaba a donde está la estación de metro, la estación de metro que era del Metropolitano. Lo ideal era atacar precisamente y que la banda suya fuera la banda izquierda, atacando contra la portería de donde estaban los vestuarios, efectivamente. El sol salía por la Granadona, por Reina Victoria, y ahí hay un trocito entre la Granadona y la Preferencia que quería yo aprovechar, Julio, a preguntarte. Ahí hay como una construcción, pues no tengo ni idea, mira que he visto fotos, hay una construcción que había como unas barandillas, como unas terrazas así muy de los años 20, que estuvo hasta el último momento. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que ahí estaba la radio. ¿Qué era eso? Ahí es donde estaba el restaurante, ¿no? ¿Cómo sabes? Bueno, no, esa esquina, que era donde Collar, claro, no daba el sol, porque llegaba el sol por debajo de la Granadona, por encima. Claro. Sí, no, esa era la parte en donde estaba el palco, por donde se subía. Ahí detrás era esa parte que tú dices, que era como una especie de terrazas en la tribuna principal. Sí, donde, sí, ya te digo, yo tenía la suerte de que mi tío tenía el abono justamente pegado a la escalerilla por donde, si era un partido en donde se disputaba un trofeo, el capitán del equipo ganador subía precisamente por ahí, le podía dar la mano al capitán del equipo porque era por donde subía a recoger el trofeo. Y ahí detrás era donde estaban era como una especie de terracita, sí, en la tribuna principal del Metropolitano. Sí, ahí es donde dice Collar. Sí. Así que le decían a mi padre o a la gente del Atleti, a los jugadores, atacáis siempre ahí, ¿no? Superstición. ¿Qué superstición y superstición? Si lo que quiero es no resbalarme. Creo que el contrario me pise el césped, ni superstición ni nada. Y ¿La mujer dónde está? Me he reído con lo del porque hay otra muy buena del Metropolitano. Había una señora. Ahora te da rabia, después piensas, claro, que al final los padres van a ser eternos y te decían los nombres y no te acuerdas del nombre y claro, desgraciadamente ya mi padre menos, ¿no? Y había una señora que estaba enamorada futbolísticamente hablando de mi padre. Entonces esta señora le seguía por la banda, al principio solamente por una banda, pero que le seguía, pero que mi padre dice que tenía conversaciones con ella durante el partido. No te creas que esta señora era que bien Collar, que a veces me decía, Collar, vaya córner más malo has sacado ahí, ¿eh? Oye, ¿qué te pasa hoy? ¿No te estás yendo del defensa? Vaya 2 controles, la que han fallado, Collar, o sea, y también otras veces, qué buena esa, no sé qué. Y fueron teniendo relación con esta señora, ojalá me acordara del nombre, hasta tal punto que esta señora le pidió a mi padre que hablara, pues no sé si sería con el presidente o con alguien, para que esta señora le pedía, oye Enrique, es que yo quiero que me dejen moverme por el estadio para cuando tú vayas a la otra banda, yo vaya a la otra banda también a seguir diciéndote lo que te tenga que decir. Y al final esta señora le dejaban cambiarse
y moverse por ahí para seguir a su niño y ir diciendo a mi padre, pues qué bien esa, qué mal la otra. Y claro, entonces me reía, digo, no sé si esta señora sería a lo mejor la del pelotazo, y si era de mi padre, le daba igual que fuera mi padre. Hasta tal punto, esta señora decía, Enriquito, que sé que has sido padre, oye, enhorabuena, te he traído unos regalos a mi niña, ahora cuando acabe el partido te los doy, pero eso es mitad del juego. Dice, yo estaba ahí concentrado para tal y venía la señora de, te he traído unas cosas monísimas para tu niña recién nacida o para tu niño. El escritor Anacleto Rodríguez Moyano escribió un pequeño libro, una pequeña reseña, se llama la leyenda de la loca del Estadio Metropolitano, y cuenta esa historia. Te lo digo, no sé si lo conocías, pues te lo digo ya, la leyenda de la loca del Estadio Metropolitano. Yo me lo descargué, ya no me acuerdo, y es una versión sencillita, una pequeña historia, nada, 50 páginas, y creo que ahí aparece el nombre de esta señora y lo cuenta todo esto que has dicho tú, también un poco en detalle, lo que te interesa saber. La leyenda de la loca del Estadio Metropolitano. Bueno, pues mira, habiendo ya cerrado el círculo con el libro que nos comenta Ángel, yo creo que lo que me queda es agradeceros vuestra presencia a los cuatro y creo que toda la audiencia disfrutará con este espacio que la verdad es que ha sido muy ilustrativo y muy gratificante, por lo menos para mí. Así que Ángel, muchísimas gracias y por supuesto tu página sigue ahí para que cualquiera que esté interesado pueda empaparse de todos esos vídeos que son dignos de ser visionados y ya sabes que, bueno, cuando tú quieras. Muchas gracias, un abrazo y un honor estar con estas personas, con Julio, con Eva y con él, de verdad lo digo, en serio, porque nunca me iba a imaginar que los iba a tener tan cerca y poder hablar con estas personas, de los cuales he visto tanto y leído tanto de su familia. Muchas gracias a todos. Julio, a ti también te tengo que agradecer la presencia, como ya he hecho al principio, y además a mí me pasa lo mismo que le pasa a Ángel, que acaba de decir, a mí me pasa por poder hablar contigo porque yo te escuchaba cuando era jovencito y no me perdía ninguno de tus programas, entonces para mí también es un honor el poder hablar contigo ahora. Por supuesto, el hablar con Eva y con Alfredo, pero contigo, que no había tenido la posibilidad de coincidir antes, ha sido un auténtico placer. Pues muchísimas gracias por haberme invitado y la verdad es que me encanta salir de mi hábitat por el que me ha conocido la gente durante tanto tiempo, pero yo del Atleti de toda la vida, 70 años del Atleti. Y lo que te queda. Bueno, 70 años de momento, 70 años. Cosecha el 52. Eva, ¿a ti qué te voy a decir? Si ya te lo he dicho todo en infinidad de ocasiones. Muchísimas gracias, como siempre, y lo dicho, tú sabes que esta es tu casa y en breve nos veremos, que seguro que dentro de poco coincidimos, por lo menos en la celebración de la Peña de las Rojiblancas. Seréis bienvenidos, encantada de haber participado, para mí también es un honor de verdad escucharos, y Ángel, me encanta tu página y de verdad que es súper gratificante y yo sé que Enrique no nos lo puede decir, pero nos lo diría, tanto Enrique como mi padre, como todos los que están ya en el tercer anfiteatro. Este homenaje que estáis haciendo diario al Metropolitano estarían encantados. Yo de verdad que lo agradezco en nombre de mi padre porque estaría súper orgulloso de que se reivindicara la historia del Estadio Metropolitano como se merece. Siempre lo digo, de verdad. Era un estadio maravilloso. Gracias a vosotros, gracias. Don Eduardo, un placer. Alfredo, a ti te digo lo mismo que a Eva. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Sé que has hecho un esfuerzo para poder llegar a tiempo y, bueno, te esperamos en otros programas para hablar de fútbol, que es tu pasión como la de casi todos nosotros. Así que cuando tú quieras. Pues yo estaré encantado de hablar de fútbol, de hablar del Atleti y muchísimas gracias por contar conmigo. La verdad es que a mí me da vergüenza que al final me llaméis porque al final fue mi padre, ¿sabes? Que yo no tengo nada que ver y si alguien puede tener ilusión de Collar es por Enrique Collar, no
no por mí, y lo que te digo, a veces me da vergüenza, pero bueno, oye, si puedo acercar un poco a la gente estas anécdotas que bueno, pues que te va contando, que me fue contando mi padre y acercar un poco más el equipo a la gente, pues encantado. Nada, que tenéis que estar muy orgullosos, Eva, Alfredo, de ser hijos de vuestros padres, vamos, un honor, un orgullo. Tenéis que sacar pecho, orgullosísimos. Pues lo dicho, Sí, a UPA Atleti y por otros 100 años más de Metropolitano. Ahí hemos visto a la afición cómo ha venido, cómo ha respondido para unir a la afición, a unir con los jugadores para hacer un gran equipo como es el Atlético de Madrid, que lo ha demostrado. Siempre seguiré siendo del Atleti y siempre lo defenderé a muerte.